Buenas tardes, alumnos y alumnas de jefe del ciclo transporte y logística. Bueno, como comenté en la tarea, vamos a plantear un problema tipo y vamos a calcular los ratios económicos y financieros interpretando los resultados obtenidos con este problema. A partir de los datos aportados en el balance de situación y la cuenta de resultados, también llamada cuenta de pérdidas y ganancias, aquí tenemos el balance en la parte superior, aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de resultados, calcula los ratios financieros y económicos e interpreta la información que aportan. Pues bien, tenemos la empresa que se llama Asbue, Sociedad Anónima, su ejercicio económico en el año 2017, tenemos el activo, el patrimonio neto y el pasivo. Fijaros que en el activo no está desglosado entre activo corriente y no corriente. Tenemos que ver cuáles de estos elementos es activo corriente y cuáles de estos elementos es activo no corriente. Y dentro del patrimonio neto, dentro del pasivo, hay que diferenciar entre pasivo corriente y no corriente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después calcular los ratios. ¿Qué ratio vamos a calcular? Los ratios financieros y los ratios económicos. Primero, dado que los ratios, la información que utilizan los ratios es el uso de masas patrimoniales, es fundamental determinar qué va a ser el activo corriente y qué va a ser el activo no corriente. El activo no corriente va a estar formado por aquellos bienes que permanecen en la empresa un tiempo superior al año. Mobiliario, maquinaria, equipo para procesos de información que son los ordenadores. Todo esto es activo no corriente. Inmovilizado, activo no corriente. Estos tres elementos patrimoniales forman el activo no corriente. Y el activo corriente serán los clientes, las mercaderías, el banco y la caja, diferenciando entre activos realizables, que son los clientes, los derechos de cobro de los clientes, las existencias, que son las mercaderías, y el activo disponible, que es el dinero que tenemos en el banco y en la caja. Por lo tanto, dentro del activo corriente tenéis que diferenciar tres submasas patrimoniales: la de la existencia, del activo realizable y también la de activo disponible, porque nos va a hacer falta para el cálculo de los ratios de liquidez. El balance cuadra 201.000 euros, como podemos ver aquí. Y la cuenta de pérdidas y ganancias nos va a hacer falta sobre todo para el cálculo de la rentabilidad económica y financiera, que son ratios económicos, no para los ratios financieros, no nos hace falta para los ratios financieros. Vamos a empezar a calcular el primer ratio, el ratio de liquidez general. Ratio de liquidez se obtiene dividiendo activo corriente entre pasivo corriente. Pues muy fácil. Vamos a calcular cuánto es el activo corriente. Corriente es la suma de clientes, mercadería, banco y caja. 40, 50, 80 y 10. En total son 90.000 euros. Por lo tanto, activo corriente 90.000 euros entre pasivo corriente. ¿Cuál es el pasivo corriente? Las deudas que vencen a corto plazo. Esto es largo plazo, lo pone aquí, deuda a largo plazo. Esto es proveedores inmovilizados a largo plazo. Son las deudas que tenemos con los proveedores que nos han vendido el inmovilizado. Hay que entregarlas, hay que pagarlas en largo plazo, en un tiempo superior al año, y los proveedores es una cuenta de aquellos bienes, de aquellos suministradores de mercancía, de las mercaderías, que son deudas que vencen a corto plazo. Deuda, no hemos pagado todavía a los proveedores, es una deuda que tenemos con nuestros proveedores, con nuestros suministradores de mercancía, 50.000 euros. ¿Por qué? Porque el pasivo corriente estará formado exclusivamente por los proveedores, 50.000 euros. Porque esto es largo plazo, es no corriente, es pasivo no corriente. Por lo tanto, 90.000 entre 50.000, 1,8. El ratio de liquidez general es 1,8. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que interpretar este ratio. Para eso tenemos que irnos al temario y nos vamos al ratio de liquidez. Buscamos aquí en el temario el ratio de liquidez general. Nos vamos por aquí, ratio de liquidez, y nos dice aquí cómo interpretar el ratio de liquidez. Como este valor es 1,8, pues si es 1,8, pues vemos entonces que significa que es un valor que está aceptable, porque está comprendido entre 1,5 y 1,9. La empresa puede hacer frente, por lo tanto, a sus obligaciones a corto plazo. La empresa es capaz de hacer frente a las deudas que tiene. Vemos el denominador. Las deudas que tiene la empresa en el corto plazo, pasivo corriente. La empresa puede hacer frente con su activo corriente para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Puede pagarlas, en definitiva. No hay problemas de liquidez, porque el ratio de liquidez es 1,8. Está entre 1,5 y 1,9. Aquí lo pone. Vamos a hacer ahora el cálculo del ratio de liquidez inmediata o test ácido, que en el libro, en el temario, se llama también, esa prueba ácida también se llama ratio de tesorería. El ratio de tesorería se trata de
eliminar dentro del activo corriente las ventas, las mercaderías. Vamos a ver si la empresa es capaz de hacer frente a las deudas a corto plazo en el supuesto de que no pueda conseguir venta, en el supuesto de que no realice venta. Entonces sumamos el activo realizable y el activo disponible. El activo realizable y el activo disponible. Eso lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí, en el ratio de tesorería. El ratio de tesorería es disponible más realizable entre pasivo corriente. Pues el disponible es el efectivo, el dinero que tiene el banco y la caja, y el realizable es la deuda de los clientes, el derecho de cobro que tenemos con los clientes. Pues vemos que el deudor es más efectivo, aquí lo tenemos, deudores, clientes 10.000 más 40 son 50.000, entre pasivo corriente son 50.000, es igual a 1. El ratio de liquidez inmediata, o ratio de tesorería también se llama, es 1, significa que la empresa puede cumplir con sus deudas a corto plazo, incluso en el supuesto de que no consiga realizar venta. Por tanto, podemos hacer frente a nuestras deudas a corto plazo, aunque no vendamos nada. Después también está el ratio un poquito más estricto dentro de la liquidez, que es el ratio de disponibilidad, también llamado prueba superácida, o también llamado ratio de disponibilidad, que ese ratio se calcula simplemente considerando dentro del activo corriente el activo disponible. El disponible está formado por el efectivo y el dinero que tenemos en el banco. Caja y banco, 40.000. Pasivo corriente, eran 50.000, 0,8. Como 0,8, un valor que está por encima de 0,3, recordad que esto se compara, si nos vamos al ratio de disponibilidad, por aquí, hay que buscarlo, que es la prueba superácida, es lo mismo, se compara con los valores límites 0,1 y 0,3. Como estamos en un valor por encima de 0,3, la empresa tiene recursos de tesorería ociosos. Lo que significa que puede utilizar parte de su disponible para reducir el pasivo corriente. Sus deudas a corto plazo las puede reducir, pues no manteniendo tantos recursos ociosos, tanto dinero líquido. Vamos a utilizar ese dinero líquido para reducir nuestro pasivo corriente. Pues hemos calculado ya los ratios de liquidez. Ahora vamos a pasar a analizar otros ratios importantes, como son el ratio de solvencia. Garantía es lo mismo que ratio de solvencia. El ratio de solvencia se obtiene dividiendo el activo entre el pasivo. Pues el activo es 201.000, lo tenemos aquí, activo total, 201.000. Y el pasivo, cuidado, el pasivo es lo que está aquí. No incluimos el neto. El pasivo son las deudas de la empresa. ¿Cuánto debe la empresa? Pues debe la suma de 60 más 30 más 50. Son 140.000 euros. Por lo tanto, el ratio de garantía o ratio de solvencia es 1,44. ¿Qué significa este valor de 1,44? ¿Es mayor que 1? Sí. La empresa tiene capacidad de devolver sus deudas, porque es capaz de hacer frente con el activo y hacer frente al pasivo, a las deudas a largo plazo incluso. Es capaz de hacer frente a las deudas. Por lo tanto, bueno, no es el valor más óptimo, porque este valor sería mejor que estuviera, un valor aceptable sería en torno a 2, o incluso algo por encima de 2, porque si estamos al lado del 1, muy cerca del 1, es un problema de asfixia severa para la empresa, ¿vale? Esto lo tenéis también en la teoría. Consultar la teoría, el ratio de solvencia. Pasamos a analizar el ratio de endeudamiento. Por ratio de endeudamiento se obtiene dividiendo el pasivo total, entre el patrimonio neto. Pues bueno, nos vamos al pasivo total, lo tenemos aquí. Si simplemente extraer la información del balance, el pasivo total son 140.000 y el neto eran 61.000. Pues tenemos aquí 140.000 entre 61.000, 2,29. Este valor es superior a 0,6. Si es superior a 0,6, significa que el volumen de deuda es excesivo para la empresa. La empresa está muy endeudada y no debe endeudarse más. Para eso nos vamos al ratio de endeudamiento. Aquí está. Un valor correcto está entre 0,4 y 0,6. Pero es que el valor que hemos obtenido está en 2,29. Significa que la empresa tiene un volumen de deuda muy alto. La empresa está muy endeudada, ¿vale? El ratio de autonomía es lo mismo, pero a la inversa. El ratio de autonomía se obtiene dividiendo el neto, que son los recursos propios, patrimonio neto, entre el pasivo. Y vemos si somos muy independientes de los proveedores, muy independientes, o somos muy dependientes de nuestros proveedores.
¿no? Mejor dicho, de la financiación ajena. Lo que vamos a medir si somos muy dependientes o independientes de la financiación ajena, de las personas a las que les demos dinero. En este caso el valor es 0,44, el valor es muy bajo. La empresa tiene mucha dependencia, por lo tanto, de la financiación ajena. Tiene mucha dependencia de los préstamos, de las deudas a proveedores, etcétera. Es muy dependiente de los fondos ajenos, ¿vale? Bueno, pues esos son los ratios financieros y nos queda el análisis de los ratios económicos. El análisis de los ratios económicos, simplemente la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, la rentabilidad económica, si os vais al temario, el beneficio antes de intereses e impuestos partido por el activo total, como nos da el problema que el BAI, el beneficio antes de intereses e impuestos, lo tenéis aquí, son 37.200, pues dividimos 37.200 entre el activo total, que son 200.000, y nos dice que esto es 0,1851. Lo multiplicamos por 100 para obtener la rentabilidad económica, es 18,51%, que es lo que significa que de cada 100 euros invertidos en el activo, la empresa tiene un beneficio bruto de 18,50 euros. Esta es la rentabilidad económica, es la rentabilidad del activo, es la rentabilidad de las inversiones que realiza la empresa, lo que se llama retorno de la inversión. La rentabilidad financiera, en cambio, es la rentabilidad de los accionistas. Por lo tanto, si yo soy accionista de una empresa, me fijo en la rentabilidad financiera. Voy a ver por cada 100 euros invertidos en fondos propios, qué beneficio neto tiene la empresa. En este caso, el beneficio neto, 25.200, está aquí, BN, lo dividimos entre el patrimonio neto para calcular la rentabilidad financiera, son 61.000, obtenemos un 41,31%. Este valor significa que de cada 100 euros invertidos como patrimonio neto, de cada 100 euros aportados por los accionistas, la empresa obtiene un beneficio neto, después de haber pagado impuestos y gastos financieros, de 25,2 euros. Bueno, pues este es el problema resuelto y así se hacen todos los problemas. Aplicarlo al problema establecido en la tarea. Un saludo.